Velma Brooks se despertó 7 minutos antes que el despertador. Siempre era así. Su cuerpo intuía la llegada de la llamada y la despertaba antes, privándola incluso de esos últimos minutos de sueño. Estaba tumbada mirando al techo del dormitorio de su casa de una sola planta en las afueras de Miramar, escuchando la respiración acompasada de su marido. Luis dormía de espaldas a ella, como venía haciendo desde hacía muchos meses. Solían dormirse abrazados, pero ahora... Velma intentó no pensar en ello. Cuando sonó el despertador, lo apagó rápidamente y se levantó procurando no despertar a su marido. Luis podía dormir 1 hora más. Los gerentes del concesionario no tenían que estar a las 8 de la mañana como las recepcionistas de la clínica dental. Descalza sobre el fresco suelo, Velma se dirigió al cuarto de baño. Se miró al espejo con aire crítico. 37 años. No estaba tan mal. Las arrugas apenas empezaban a asomar por las comisuras de sus ojos y su pelo rubio aún conservaba el color sin ayuda de tintes. Pero el tiempo le pasaba factura poco a poco. Velma se pasó los dedos por el cuello, donde la piel ya no era tan firme como 10 años atrás, cuando ella y Luis se habían casado por primera vez. 12 años de matrimonio. Se habían conocido en una barbacoa en casa de un amigo común. Esa era la ironía. Luis trabajaba como vendedor de coches y ella acababa de empezar la carrera de odontología. Él había sido tan atento, recordando cada pequeño detalle sobre ella: color favorito, grupo de música preferido, cómo prefería el café. Velma sonrió al recordar lo nervioso que se había puesto cuando le propuso matrimonio, escondiendo el anillo en la guantera del coche nuevo que la había invitado a probar. Velma se cepilló los dientes, se lavó la cara y empezó a preparar el desayuno. Café para ella, fuerte, sin azúcar ni leche. Para Luis, uno más suave, con una cucharada de azúcar y una gota de nata. A Luis le gustaban los huevos y el bacon, pero desde hacía 1 año intentaba vigilar su peso, así que Velma le preparaba avena con fruta. A menudo se engañaba a sí misma diciéndose que lo hacía porque le preocupaba su salud, pero en el fondo sabía que era su forma de control, una pequeña venganza por todas las veces que se había sentido indeseada. El crujido de unos pies descalzos sobre el parqué la hizo volverse. Luis estaba en el umbral de la puerta, somnoliento, vestido solo con pantalones de pijama. «¿Qué haces levantado tan temprano?», preguntó Velma sirviéndole café. «Un cliente ha concertado una cita para las 9. Quiere ver el nuevo Lexus». Luis se estiró y se sentó a la mesa. Avena. Otra vez. «Tú fuiste quien dijo que debías vigilar el colesterol», le recordó Velma poniéndole un plato delante. Lo sé», sonrió lánguidamente. «Gracias». Velma se dio cuenta de que ya no la besaba como antes. ¿Antes de cuándo? ¿Hace 1 año? ¿2? No sabría decir exactamente cuándo sus rituales matutinos se habían vuelto tan mecánicos. «Anoche llegaste tarde a casa», comentó, sentándose frente a ella con una taza de café y una tostada de aguacate. «Sí, llegué tarde con el papeleo. Fin de trimestre, ya sabes». Luis mantuvo los ojos fijos en el teléfono, hojeando las noticias. Velma asintió, aunque se dio cuenta de que olía raro. No a alcohol, no, sino a algún tipo de perfume. No era su perfume. Sintió que algo en su interior se contraía, pero se obligó a sonreír. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. «La verdad es que sí», contestó por fin Luis. «Edgar tiene una barbacoa el viernes, en la empresa». «¿Edgar? ¿El que dirigía el departamento de marketing?». Velma recordaba que su marido lo había mencionado un par de veces. «Sí, se acaba de mudar a una casa nueva en Palm Springs. Pensó en organizar una especie de fiesta de inauguración». Luis volvió a bajar la vista al teléfono, como si evitara mirarla a los ojos. «Estupendo. ¿A qué hora tenemos que estar allí?». Luis se revolvió en la silla. «En realidad, es solo para el personal. Nada de parejas, ¿sabes?
Así podemos hablar de cosas del trabajo sin que nadie nos oiga, rió con esfuerzo. Edgar es un pedante con eso. Velma sintió que algo se rompía en su interior. Nada de vapor. Una cosa que había recordado en 12 años era que cuando Luis hablaba de solo para el personal, normalmente significaba algo totalmente distinto. Ya veo, dijo tratando de mantener la voz firme. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? No lo sé. Quizá hasta tarde. No me esperes despierta. Vete a la cama. Velma asintió y se levantó de la mesa, recogiendo los platos. Luis terminó su café y se fue a duchar, y ella se quedó en la cocina, mirando por la ventana el cuidado césped delantero. Cuando se mudaron, Luis se había ocupado él mismo de cortar la hierba y podar los arbustos todos los fines de semana. Ahora pagaban a un jardinero. Ahora pagaban a otras personas para que hicieran muchas cosas que solían hacer juntos. Velma recordaba el primer año de matrimonio, cuando habían pintado juntos las paredes del salón. Luis le había manchado la nariz de pintura y ella había respondido dejándole la huella de la palma de la mano en la camiseta. Se habían reído, besado y luego habían hecho el amor sobre el periódico extendido en el suelo. Ahora esos recuerdos parecían imágenes de la vida de otra persona. Miró el reloj. Era hora de prepararse para ir a trabajar. Con el piloto automático en marcha, Velma se puso sus habituales pantalones negros y blusa azul claro, el uniforme de administradora de la Clínica de la Sonrisa de Miramar. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló lo mínimo. Luis aún estaba en la ducha cuando ella se asomó al cuarto de baño para despedirse. «Me voy», dijo por encima del sonido del agua. «Vale, que tengas un buen día». En otro tiempo, él habría saltado de la ducha para darle un beso de despedida. Érase una vez que diría «te quiero» en vez de «que tengas un buen día». Velma suspiró y salió de casa. Su Honda Civic de 10 años arrancó obedientemente a la primera. A diferencia de Luis, que cambiaba de coche cada 2 años aprovechando los descuentos de los concesionarios, Velma estaba apegada a su primera compra seria. Este coche la había acompañado incluso antes de conocer a su marido. La había visto feliz y desconsolada. El trayecto hasta la clínica duró 20 minutos. Velma encendió la radio, pero apenas escuchó las canciones y las charlas de los presentadores. Sus pensamientos estaban ocupados con la barbacoa en casa de Edgar. Solo empleados. Una voz interior le sugirió que algo iba mal, pero trató de ahogarla. Últimamente lo hacía mucho. Ahogar las dudas, hacer la vista gorda ante las rarezas del comportamiento de su marido. ¿Tenía miedo de descubrir la verdad? No, no tenía miedo. Tenía miedo de admitir la verdad que ya sabía. Velma aparcó en el aparcamiento de servicio de la clínica y respiró hondo, preparándose para ponerse su máscara profesional. Aquí siempre sonreía, era educada y eficiente. El doctor Montgomery, jefe de la clínica, la valoraba precisamente por eso, por su capacidad para crear un ambiente de calma y profesionalidad, incluso cuando los pacientes llegaban con casos complicados y mucho dolor. «Buenos días, Velma». Patricia, una de las auxiliares dentales, ya estaba en su sitio y extendía las tarjetas de los pacientes. «Buenos días, Patricia», sonrió Velma. Se dirigió a su mesa y encendió el ordenador. «¿Cómo está tu hijo? ¿Todo bien con la muela del juicio?» «Ah, sí, gracias por preguntar». «El chico creía que se moría», se rió Patricia. «Pero el doctor Chen hizo un gran trabajo. Por cierto, ¿está bien su marido? Lo vi ayer en la Margarita, parecía un poco alterado». Velma se quedó paralizada, con los dedos suspendidos sobre el teclado. «¿En un Margarita? ¿En el restaurante mexicano de la playa?» «Sí, Tomás y yo cenamos allí. Luis estaba con una mujer, pensé que tal vez era una colega o una clienta». Patricia titubeó de repente al notar la expresión de Velma. «Oh, lo siento, no pretendía... No pasa nada», dijo Velma rápidamente, volviéndose hacia el ordenador. «Sí, probablemente una cena de trabajo,
Anoche se quedó hasta tarde en la oficina. En la oficina, no en el restaurante de margaritas con alguna mujer. Velma sintió que un nudo le subía a la garganta, pero se lo tragó. Aquí no. Ahora no. ¿Primer paciente hoy a las 8:30? Preguntó cambiando de tema. Sí, la señora Lawrence viene a hacerse una limpieza. Patricia aún parecía incómoda. Mira, no pretendía causar ningún problema. Ningún problema en absoluto, sonrió Velma tensa. Luis y yo no discutimos todas las reuniones de trabajo. Los jefes de ventas tienen muchas. Sonó el teléfono y Velma contestó aliviada. El día normal había comenzado. Respondía al teléfono, saludaba a los pacientes, rellenaba los formularios del seguro. La rutina le ayudaba a no pensar en que su marido había estado anoche en el restaurante con otra mujer, que el viernes iba a una barbacoa solo para empleados, en el hecho de que su matrimonio parecía resquebrajarse. A la hora de comer, Velma salió. Hacía un día precioso, soleado pero no demasiado caluroso, con una ligera brisa marina. Miramar estaba lo bastante cerca de la costa como para sentir el aliento del océano. Se sentó en un banco fuera de la clínica y sacó el bocadillo que se había preparado aquella mañana. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Luis. Hoy tengo muchos clientes. Volveré tarde. No me esperes levantada con la cena. Velma se quedó mirando la pantalla y algo en su interior se quebró. ¿Cuántas veces podía hacer la vista gorda ante lo evidente? ¿Cuánto tiempo podría fingir que todo iba bien? Velma abrió las redes sociales y encontró el perfil de Edgar Winters, el jefe de marketing del concesionario de coches. Navegó por sus publicaciones y fotos durante unos minutos hasta que encontró lo que buscaba. Una publicación de hacía 3 días. Preparándonos para nuestra gran barbacoa de este viernes. No olvidéis traer a vuestras mitades. Velma sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo a pesar del cálido sol. No olvidéis traer a vuestras otras mitades. Así que no era un evento solo para empleados. Luis mintió. Le mintió en la cara. Dejó el bocadillo a un lado. Se le había quitado el apetito. Un vacío mezclado con amargura crecía en su interior. 12 años. 12 años construyendo esta relación, poniendo su corazón y su alma en ella. Y ahora, su mirada se detuvo en la reciente foto de perfil de Edgar. Una foto de grupo del departamento de marketing en algún evento corporativo. Luis estaba de pie en el borde, y a su lado había una joven pelirroja con una sonrisa arrogante. Estaban demasiado juntos para ser compañeros de trabajo normales. Velma amplió la foto y se fijó en el rostro de la mujer. No aparentaba más de 30 años. Hermosa, con rasgos faciales definidos y maquillaje brillante. Velma hizo clic en la foto y vio la marca, Freya Malloy, directora de marketing digital. Simultáneamente con el descubrimiento de la identidad de la supuesta amante de su marido, llegó un segundo mensaje de Luis. Y sí, no lo olvides, voy a la barbacoa de Edgar el viernes. Solo personal. Llegaré tarde. Velma cerró los ojos y respiró hondo. ¿Por qué había repetido lo de la barbacoa? Siente que ella sospecha algo. ¿Quiere asegurarse de que ella definitivamente no aparecerá por allí? Cuando abrió los ojos, su decisión ya había madurado. Irá a esa barbacoa el viernes, sin invitación, y afronta la verdad. El viernes llegó demasiado rápido. Velma pasó 2 días en un extraño aturdimiento, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones en la clínica y en casa. Apenas hablaron con Luis, volvía tarde y se marchaba a toda prisa por la mañana. El patrón habitual de los últimos meses, pero ahora Velma lo miraba con otros ojos. La clínica estaba relativamente tranquila. Los viernes por la mañana solían empezar con unas cuantas revisiones rutinarias, y hoy no era una excepción. Velma estaba sentada en el mostrador de la recepcionista, tramitando el papeleo del seguro, cuando Diane Collins y sus gemelos entraron en la sala de espera. «Buenos días, Velma».
La saludó Diane mientras intentaba que los inquietos niños se sentaran. «¿Qué tal estáis? Pareces cansada». «Estoy bien, solo que no he dormido mucho». Velma sonrió tensa. «Y ya veo que hoy estáis todos dentro». «Sí, ya sabes. A esos bandidos se les ha vuelto a pasar lavarse los dientes. Jack jura que se lavan los dientes todas las noches, pero creo que hace la vista gorda a sus trucos». «¿Está tu marido contigo ahora?», preguntó Velma, archivando las cartas de los gemelos. «No, tiene una reunión importante, pero ha prometido venir directamente a recogernos para ir a la barbacoa de tus colegas». «¿Nuestros colegas?», Velma frunció el ceño. «Sí, esos tipos del concesionario de coches». Diana se hundió en una silla de la sala de espera sin darse cuenta de la confusión de Velma. «Tim Henderson invitó a Jack, creo. Juegan juntos al golf los sábados. Tim Henderson». Velma conocía el nombre, uno de los vendedores del concesionario de coches donde trabajaba Luis. «Ah, ¿te refieres a la barbacoa en casa de Edgar?». Trató de mantener su voz casual. «Así es, Edgar's. Jack dijo que iría a media ciudad», dijo Diana riendo. «La nueva casa de Palm Springs, todo el asunto. ¿Tú y Luis también iréis?». Velma sintió que se le apretaban las entrañas. En realidad creía que era un evento de la empresa, solo para empleados, dijo despacio. Diana enarcó las cejas, sorprendida. «¿Ah, sí? Seguro que Jack me lleva, y los Henderson hablaban ayer de a quién conocían. La mitad del departamento tiene esposas o maridos. Es una fiesta de inauguración, no una reunión». Titubeó al ver la expresión de Velma. «Oh, lo siento, a lo mejor me he confundido». No, está bien», se recompuso Velma con rapidez. «Debo de haber entendido mal a Luis. Últimamente trabaja hasta tarde, no hablamos mucho». Mientras los gemelos jugaban ruidosamente con sus juguetes en un rincón de la habitación, Velma repasó mentalmente las posibles explicaciones. ¿Quizá Luis no sabía que estaba bien traer parejas? No, descartado. Era uno de los altos directivos, claro que lo sabía. Así que deliberadamente no había querido que ella viniera. La razón era obvia, y tenía un nombre: Freya Malloy. El resto del día pasó como un borrón. Velma contestaba mecánicamente al teléfono, sonreía a los pacientes, archivaba el papeleo. La única pregunta que se planteaba era ¿qué hacer? ¿Debía tragarse su resentimiento y guardar silencio, como había hecho tantas veces? ¿O venir a la barbacoa y montar una escena? Ninguna de las dos opciones le parecía correcta. Durante la pausa para comer, volvió a consultar las redes sociales de Edgar. En un nuevo post compartía una foto de los preparativos de la fiesta: la parrilla, la decoración, la piscina del patio. El pie de foto decía: «Todo listo para la mejor barbacoa del año. Empieza a las 18, no lleguéis tarde». Velma miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Su turno terminaba a las 5. Probablemente Luis ya estaba de camino a casa de Edgar, después de haberse convencido a sí mismo de que no tenía que terminar pronto el día por culpa de los preparativos del evento. Cerró los ojos y respiró hondo. No se quedaría en casa fingiendo que todo iba bien. Iría allí, tal vez no de inmediato, quizá no para provocar un escándalo, solo para verlo por sí misma, para estar segura. Mientras Velma trataba de lidiar con sus sentimientos, el ambiente en la espaciosa sala de exposición de Premium Motors era muy diferente. Los relucientes coches nuevos estaban bajo la suave luz de lámparas de diseño, creando una atmósfera de lujo. Freya Malloy estaba frente a una gran pantalla de plasma en la sala de conferencias, mostrando una presentación de una nueva campaña de marketing. Llevaba un traje gris de corte impecable con una falda estrecha justo por encima de la rodilla y una blusa de seda color marfil. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta alta que resaltaba sus pómulos afilados y sus claros ojos verdes.
Así que utilizando publicidad dirigida en las redes sociales y asociándonos con blogueros locales, podemos aumentar la afluencia de clientes en un 20% durante el trimestre. Dio la vuelta a la diapositiva. ¿Preguntas? Edgar Winters, jefe de marketing, asintió con aprobación. Excelente trabajo, Freya. Creo que podemos poner en marcha este plan. Se volvió hacia Luis, que estaba sentado a la mesa. Brooks, ¿qué te parece? ¿Puedes organizar a los vendedores para este flujo de clientes? Luis, un hombre esbelto con un traje caro y un mechón gris en la sien, asintió. Por supuesto, el equipo está listo. La estrategia de Freya parece muy prometedora. Freya sonrió ligeramente al mirarle. Había algo más que satisfacción profesional en su sonrisa. Bien, dio Edgar una palmada. Demos por terminada la noche. No te olvides de la barbacoa de esta noche. Os espero a todos a las 6. Mientras el resto del personal abandonaba la sala, Freya se quedó reuniendo el material de la presentación. Luis se quedó mirando algo en su teléfono. Un trabajo brillante, dijo cuando la puerta se cerró tras el último compañero. Lo sé, Freya levantó la vista y sonrió. ¿Vienes solo esta noche? Por supuesto. Luis miró hacia la puerta y bajó la voz. Le he dicho a Velma que es solo para empleados. Freya resopló. ¡Qué mentira tan conveniente! La mitad del departamento traerá a sus aburridas esposas. Velma no es aburrida, objetó Luis automáticamente. Vamos. Freya se acercó más y le puso la mano en el pecho. He visto su foto en tu despacho. Una agradable ama de casa con un trabajo tranquilo. ¿No te aburre eso? Luis interceptó su mano, pero no la apartó, sino que la apretó con más fuerza. No es un ama de casa, tiene un buen trabajo. Recepcionista dental, recuerdo. Freya puso los ojos en blanco. Muy emocionante. Las perspectivas profesionales son impresionantes. No todo el mundo evalúa la vida solo por las perspectivas profesionales, comentó Luis, pero no había verdadera convicción en su voz. No, solo la gente de éxito, se apartó Freya. Y tú quieres tener éxito, ¿verdad, Luis? Quieres ascender, no quedarte atrapado aquí para siempre. Luis suspiró. Claro que quiero. Entonces tú y yo somos de la misma especie, sonrió ella, mostrando sus dientes blancos. Y puedo ayudarte, sobre todo cuando Ronald se jubile. Sabes, he estado hablando con Edgar para reorganizar la dirección. ¿Lo has hecho? Luis se enderezó, con un destello de interés en los ojos. ¿Qué te ha dicho? Digamos que tengo cierta influencia. Freya recogió sus cosas. Lo discutiremos esta noche en la barbacoa, ¿vale? Tengo un par de ideas sobre cómo podrías conseguir un ascenso. Su voz se volvió grave y seductora al pronunciar las últimas palabras. Luis tragó saliva involuntariamente. Nos vemos esta noche, dijo con voz ronca. Freya sonrió de nuevo y salió de la sala de conferencias, contoneando las caderas un poco más de lo que requería su andar normal. Al quedarse solo, Luis se frotó la cara con las manos y sacó el teléfono. En la pantalla había un mensaje de Velma. Que tengas un buen día. Buena suerte en la barbacoa. Sintió un pinchazo de conciencia. 12 años de matrimonio. Velma había estado a su lado cuando él no era nadie, un vendedor con grandes ambiciones. Lo había apoyado, había creído en él. Y ahora... Colgó el teléfono sin contestar al mensaje. La carrera. Eso era lo que importaba ahora. La oportunidad de salir por fin de los mandos intermedios y convertirse en algo más. Y para eso, necesitabas las conexiones adecuadas, como Freya, con su influencia sobre Edgar. Luis trató de convencerse de que estaba haciendo esto por el bien de su futuro con Velma. Algún día ella lo entendería. Algún día le explicaría todo. Mientras tanto, por ahora, es mejor mantener estos mundos separados. A las 5, Velma terminó su turno en el consultorio del dentista. La doctora Montgomery notó que estaba distraída. ¿Está todo bien?, le preguntó cuando quedaron los dos solos en la sala de profesores. Hoy
Pareces un poco distante. Sí, son cosas personales. Intentó sonreír Velma. Nada serio. Bueno, si necesitas un día libre o algo así, dímelo. Le dio una palmada paternal en el hombro. Eres nuestra administradora más valiosa. Gracias, doctora Montgomery. Saliendo hacia el aparcamiento, Velma subió a su coche pero no arrancó el motor. Sacó el teléfono y volvió a mirar la dirección de la casa de Edgar que había encontrado en su perfil. Palm Springs, un barrio caro en las colinas con vistas al océano. El reloj marcaba las 5:15. La barbacoa empezaba a las 6. Si conducía ahora, llegaría justo a tiempo para el comienzo. Pero, ¿era esa la decisión correcta? ¿Qué diría cuando llegara? Velma abrió sus mensajes y vio que Luis no le había contestado deseándole un buen día. Típico de los últimos meses. Tecleó otro mensaje. Espero que lo pases bien. Estaré en casa. Ese mensaje pretendía tranquilizarle, hacerle creer que ella no sospechaba nada. Velma arrancó el coche y salió del aparcamiento. Se dirigió a casa, pero a mitad de camino, en el semáforo, de repente tomó una decisión. Encendió el intermitente y tomó la carretera que llevaba a Palm Springs. La casa de Edgar era fácil de encontrar. Una lujosa mansión de 2 plantas con luces y muchos coches aparcados a su alrededor. Velma pasó de largo y se detuvo un poco más adelante. El reloj marcaba las 6:20. La fiesta ya debería haber empezado. Salió del coche y se miró en el espejo retrovisor. Aún llevaba su ropa de trabajo, pantalones oscuros y una blusa. No era el atuendo más festivo, pero ya no importaba. Se arregló rápidamente el pelo, sacó un pintalabios de la guantera y se pintó los labios. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Velma respiró hondo y caminó hacia la casa de Edgar. Desde la calle aún se oía música y conversaciones. Velma cruzó la puerta abierta y llegó al gran patio, donde ya había mucha gente reunida. Algunos estaban de pie junto a la piscina con vasos, otros se agolpaban alrededor de la parrilla donde el dueño de la casa estaba asando carne. Nadie le prestó demasiada atención. Muchos de los invitados eran desconocidos. Velma se adentró en el patio buscando a Luis, y entonces lo vio. Estaba de pie junto a la barra, charlando animadamente con una mujer pelirroja con un vestido verde brillante. Freya Malloy se reía de algo que él decía, y su mano estaba apoyada en el antebrazo de él en un gesto que no podía describirse como meramente amistoso. Velma se quedó inmóvil, observándolos. Luis se inclinó hacia Freya y le susurró algo al oído, lo que la hizo reír de nuevo, echando la cabeza hacia atrás. Estaban demasiado cerca, hablando demasiado íntimamente, se tocaban con demasiada frecuencia. Ya no quedaba ninguna duda. Como aturdida, Velma dio un paso adelante, luego otro. Varias personas se volvieron, mirándola con curiosidad. Alguien conocido del concesionario la saludó con la mano, pero ella no se dio cuenta. Finalmente, Luis levantó la vista y la vio. Su rostro reflejó primero sorpresa, luego consternación y después vergüenza. Se apartó rápidamente de Freya, pero ya era demasiado tarde. ¿Velma? Caminó hacia ella. ¿Qué haces aquí? Creía que era un evento exclusivo para el personal, dijo, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Pero supongo que estaba equivocada. Luis miró de nuevo a Freya, que los observaba con expresión recelosa. Mira, te lo puedo explicar. ¿De verdad? Velma cruzó los brazos sobre el pecho. Me pregunto cómo. Velma, no es lo que piensas, empezó Luis, pero fue interrumpido por Freya que se acercaba. ¿Es tu mujer? Preguntó con una irritación apenas disimulada. Creí que habías dicho que no vendría. Sí, yo también lo creía. Luis parecía completamente perdido. Freya miró a Velma de pies a cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. ¿No dijiste que era tan ordinaria?
dijo Freya, como si Velma no estuviera aquí o no entendiera el inglés. Freya, por favor, siseó Luis, pero Freya ya se había vuelto hacia Velma. No te han invitado a esta barbacoa, lárgate. Su voz fue más alta de lo necesario, y varios de los invitados más cercanos se volvieron contra ellos. Velma sintió que el calor le subía a las mejillas. Todo a su alrededor empezó a desdibujarse. Solo quería ver a mi marido, dijo en voz baja. Tu marido está ocupado, la interrumpió Freya, empujándola de repente hacia la salida. Y se avergüenza de ti, se dijo tan alto que la charla a su alrededor enmudeció. Todo el mundo los miraba. Luis se puso de pie sin decir palabra. ¿Luis? Velma miró a su marido, esperando que interviniera, que dijera algo, que detuviera aquella humillación, pero permaneció en silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Velma se volvió y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de decenas de personas. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran hasta que estuvo fuera de la puerta. Velma se sentó en el coche, agarrando con fuerza el volante e intentando recuperar el aliento. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se dio cuenta. La escena de humillación estaba ante sus ojos. Freya empujándola hacia la salida y Luis, que se quedó callado. «Se avergüenza de ti». Esas palabras resonaron en sus oídos, penetrando profundamente bajo su piel. Velma se secó las lágrimas con el dorso de la palma de la mano y arrancó el coche. No podía volver a casa, no ahora, no cuando tenía las entrañas desgarradas por el dolor y la humillación. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse con alguien. El pensamiento surgió de la nada. Forrest Kimball. No había hablado con él. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 8. Pero fue su nombre el que le vino a la mente ahora por alguna razón. Forrest había sido reportero del periódico local, el Miramar Times, cuando se conocieron en la recaudación de fondos. Eso fue antes de que ella conociera a Luis. Salieron juntos durante unos meses, nada serio, pero lo suficiente para que surgiera entre ellos una verdadera amistad. Luego Velma había conocido a Luis, y su relación con Forrest había decaído de forma natural. Siguieron siendo amigos durante un tiempo, pero poco a poco la vida les llevó en direcciones diferentes. Forrest nunca se opuso a su elección. Era una de esas raras personas que saben dejar ir sin resentimientos ni remordimientos. La vida es demasiado corta para dramas innecesarios, solía decir. Velma sacó su teléfono y buscó su contacto. Sorprendentemente, el número seguía en su lista. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, dudando. ¿Debía molestar a alguien con quien no había hablado en tantos años? No sería raro, pero no tenía muchas opciones. Pulsa el botón de llamada. Tardó mucho en sonar. Estaba a punto de colgar cuando una voz familiar sonó al otro lado. «¿Hola? ¿Quién es?» «Forrest, soy Velma. Velma Brooks, antes Clark». Se hizo el silencio durante unos segundos. «¿Velma?» La sorpresa en su voz era obvia. ¿Qué sorpresa? ¿Cuántos años han pasado? Demasiados. Intentó sonreír, aunque él no pudo verlo. «Mira, sé que es raro, pero... ¿Estás ocupado ahora? De verdad que necesito hablar con alguien». Pausa de nuevo. ¿Pasa algo? Hay una nota de preocupación en su voz. Sí. No. Quiero decir... Velma respiró hondo. Es algo personal. Comprendo que estés ocupada. ¿Dónde estás ahora?, interrumpió. Palm Springs, nombró una calle. No estoy muy lejos. ¿Conoces el Moonlight Cove Café en la esquina de Seaside Boulevard? Sí, creo que sí. Estaré allí en 20 minutos. Y, Velma. ¿Sí? Me alegro de oír tu voz, aunque las circunstancias no sean las más agradables. Cuando entró en la cafetería, Forrest ya estaba sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café. No había cambiado mucho con los años. Los mismos ojos grises y astutos, la misma mirada atenta.
excepto que las arrugas de las comisuras de sus ojos se habían hecho más profundas y su pelo oscuro se había vuelto gris en las sienes. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa azul oscuro remangada, el atuendo típico de un periodista que no está de servicio. Se levantó al verla. Velma sonrió débilmente. «Hola, Forrest». Él hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero se detuvo al notar su estado. «¿Has estado llorando?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Siéntate. Te he traído un café con leche, sin azúcar. ¿Sigues bebiéndolo así?» Velma parpadeó sorprendida, sentándose frente a él. «Sí, todavía lo hago. ¿Te acuerdas?» Forrest se encogió de hombros. «Tengo buena memoria para los detalles». La miró detenidamente. «Entonces, ¿qué pasó?» Y Velma lo contó. Habló de los últimos meses, del progresivo distanciamiento de Luis, de las sospechas, de la barbacoa, de Freya. Las palabras fluían, como si el dique que las retenía se hubiera roto en algún lugar de su interior. Forrest escuchaba sin interrupción, asintiendo de vez en cuando y manteniendo una expresión de tranquila participación en su rostro. «Y aquí estoy», terminó Velma, haciendo girar su taza vacía entre las manos. «He hecho el ridículo, 2 veces en una noche». «¿Por qué 2 veces?», preguntó Forrest. «La primera vez fue cuando apareció sin invitación. La segunda fue cuando te llamó después de tantos años». Forrest sonrió. «No veo qué tiene de estúpido llamar a una vieja amiga en un momento de necesidad. Tú y yo ni siquiera hemos estado en contacto. ¿Y qué? La amistad es algo extraño, Velma. A veces pasan años sin contacto, pero cuando vuelves a encontrarte con alguien, todo encaja». Le sirvió más café de la cafetera que había sobre la mesa. «Háblame más de esa Freya». Velma suspiró. «Joven, guapa, ambiciosa, todo lo que yo no soy». «No estoy de acuerdo», dijo Forrest con firmeza. «Eres guapa e inteligente. Y en cuanto a ambiciosa», pensó un momento. «¿Recuerdas cuando querías abrir tu propia clínica? ¿Qué fue de aquel sueño?» Velma le miró sorprendida. «¿Tú también lo recuerdas?» «Claro que me acuerdo. Te pasabas horas hablando de tu visión, un lugar donde los pacientes no tuvieran miedo de tratarse los dientes porque todo se hacía con cuidado y comodidad, con un rincón para los niños y un sistema de descuentos para los pobres». Sonrió. «Estabas llena de ideas». «Sí, lo estaba». Velma bajó la mirada. «Y entonces, la vida sucedió. Luis y yo compramos una casa y pedimos una hipoteca. Su carrera estaba despegando, y era más lógico apoyarla que empezar algo propio desde cero». «¿Más lógico para quién?». Esa simple pregunta la hizo callar. «No me arrepiento», dijo por fin. «Fue decisión mía». «Estoy seguro de que lo fue». Forrest se reclinó en su silla. «Es solo que a veces tomamos decisiones basándonos en lo que creemos que los demás esperan de nosotros, y nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que queremos». Velma lo miró fijamente, sintiendo una extraña excitación. Forrest siempre había tenido esa habilidad para hacer preguntas sencillas que te hacían pensar. «¿Qué hay de ti?». Decidió cambiar de tema. «¿Sigues en el Miramar Times?». «No, trabajo como freelance desde hace unos años. Trabajo con diferentes publicaciones, haciendo historias de investigación que creo que son importantes, no las que consiguen más clics». «¿Qué tal te va?». «Mejor de lo que esperaba», sonríe. «Sabes, hay algo liberador en seguir tu propia brújula en lugar de las expectativas de los demás. A veces hay que apretarse el cinturón, pero nunca me he arrepentido». Notó el fuego en sus ojos, el mismo que una vez la había atraído a ella. Forrest siempre tuvo una pasión ardiente por lo que hacía. «¿En qué estás trabajando ahora?», le preguntó. Forrest hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si hablar o no. «En realidad, es una curiosa coincidencia. Estoy investigando una serie de fraudes en concesionarios de coches de la ciudad». A Velma le dio un vuelco el corazón. «¿Concesionarios de coches?». «Sí», la miró atentamente.
Tengo entendido que su marido trabaja en Premium Motors. Sí, se puso tensa. ¿Cree que él... ¿Cree? Forrest levantó las manos. No creo nada, Velma. De momento es solo una investigación. Estoy siguiendo los hechos y llevan en varias direcciones. ¿Qué tipo de maquinaciones?, preguntó ella con cautela. Forrest se frotó la barbilla. Hay varias maquinaciones. El principal tiene que ver con la manipulación del kilometraje de los coches usados caros. Los concesionarios enrollan los cuentakilómetros, hacen reparaciones cosméticas y venden los coches como prácticamente nuevos con un kilometraje mínimo. La diferencia de precio es enorme, sobre todo en el segmento premium. ¿Y cree que Premium Motors está implicada en esto? Tengo razones para creerlo, afirma con cautela. Algunos de los coches que se vendían allí tenían un kilometraje mágico, menos que la venta o la inspección anterior. Velma sintió que se le apretaban las entrañas. Louise no podía haber participado en esto, dijo, no muy segura de si intentaba convencer a Forrest o a sí misma. Puede que no, asintió Forrest. Estos planes suelen organizarse a nivel de la alta dirección. Puede que los mandos intermedios ni siquiera lo sepan. Mandos intermedios, como Louise. O puede que lo sepan, pero hagan la vista gorda, esperando un ascenso. En cualquier caso, todavía no tengo pruebas suficientes, continuó Forrest. Necesito más información interna. Algo en su tono hizo que Velma desconfiara. ¿Por eso has accedido a reunirte conmigo? ¿Para conseguir información para tu investigación? Forrest parecía realmente ofendido. ¿Qué? No, Velma. Me reuní contigo porque me pediste ayuda y somos amigos, o fuimos amigos una vez, suspiró. No utilizo contactos personales para trabajar, jamás. Se sintió avergonzada por su sospecha. Lo siento, no quería... No pasa nada, la interrumpió con suavidad. En tu lugar, yo también sospecharía. Velma lo miró fijamente, dándose cuenta de repente del contraste entre Forrest y Louise. Uno utilizaba a la gente como trampolín en su carrera, el otro se aferraba firmemente a sus principios, aunque eso significara un camino más difícil. ¿Qué debo hacer, Forrest?, preguntó tras un largo silencio. ¿Con Louise, con esta situación? Forrest la miró pensativo. No puedo decirte lo que tienes que hacer, Velma. Es tu vida, tu matrimonio. Pero puedo preguntarte, ¿qué quieres? No lo que es lógico, no lo que los demás esperan de ti. ¿Qué quiere Velma Brooks? Empezó a responder automáticamente, que quería mantener vivo su matrimonio, que 12 años no se tiraran por la borda por una aventura. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué quería realmente? No lo sé, respondió con sinceridad. Creo que llevo tanto tiempo viviendo según las expectativas de otra persona que he olvidado mis propios deseos. Forrest asintió, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando. Entonces empieza poco a poco. ¿Qué quieres ahora mismo? ¿Ahora mismo? Velma vaciló. No quiero ir a casa. No quiero ver a Louise. Esta noche no. Esta noche no. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Padres? ¿Hermana? Los padres se mudaron a Florida hace 5 años. La hermana está en Seattle. Sonrió débilmente. Pero puedo conseguir una habitación de hotel. Forrest negó con la cabeza. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte allí esta noche si quieres. No puedo pedir... No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo, sonrió. Sin compromiso, Velma. Solo un lugar seguro donde pasar la noche y ordenar tus pensamientos. Velma lo miró, sintiendo que un cálido sentimiento de gratitud se derramaba en su interior. Gracias, dijo simplemente. De nada, terminó su café. ¿Listos para partir? Salieron del café y se dirigieron a los coches. Sígueme, dijo Forrest. Vivo no muy lejos de aquí, en Ocean View. Ocean View es un barrio tranquilo en las colinas, con una vista espectacular del océano. No es el sitio más barato para vivir. El periodismo independiente parece alimentarse bien, comentó Velma con una leve sonrisa. Forrest se echó a reír.
He tenido buena suerte con algunas investigaciones importantes. Además, heredé la casa de mi tío. Si no, estaría viviendo en un estudio encima de un restaurante chino. Se pusieron de acuerdo para que Velma le siguiera. Cuando subieron a sus coches, se dio cuenta de que su teléfono estaba muerto. No me extraña, no lo había cargado desde por la mañana. ¿Tienes un cargador en casa?, le preguntó a Forrest a través de la ventanilla. Por supuesto, asintió. ¿Quieres llamar a Luis? No, respondió ella con firmeza. Pero seguro que llama cuando vuelva y no me encuentre en casa. Forrest asintió comprensivo. Bueno, deja que se preocupe un poco. Quizá así aprecie más lo que tiene. La casa de Forrest resultó ser un acogedor bungalow de 2 plantas con una amplia terraza con vistas al océano. Dentro, la decoración era minimalista, mucha luz, madera rubia, paredes blancas forradas de estanterías. «Ponte cómoda», dijo Forrest mientras la conducía al salón. «¿Quieres beber algo? Tengo vino, whisky o puedo preparar té. Un té estaría muy bien». Velma se sentó en el sofá sintiéndose extrañamente aliviada por no tener que volver a casa y enfrentarse a Louis. Mientras Forrest jugueteaba en la cocina, ella echó un vistazo a la habitación. Las estanterías estaban llenas de libros de periodismo, ciencias políticas e historia. En las paredes colgaban fotografías, la mayoría en blanco y negro, artísticas. En una de las estanterías había premios de investigación periodística. «Impresionante», dijo cuando Forrest regresó con 2 tazas de té. «Es la prueba de que a veces la verdad es más importante que los poderosos que intentan ocultarla». Se sentó en la silla de enfrente. «El cargador está en el dormitorio. Te lo enseñaré más tarde». Tomaron el té, mirando a través de las ventanas panorámicas las luces de la ciudad y la oscura silueta del océano a lo lejos. Había un aire de calma en la habitación que Velma no había sentido en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo Forrest tras un largo silencio, «en mi trabajo, a menudo me encuentro con personas en una encrucijada, gente que tiene que tomar decisiones difíciles, y he notado un patrón. ¿De qué se trata?». Velma se volvió hacia él. La mayoría de la gente no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Las oportunidades que no aprovecharon, las oportunidades a las que han renunciado, la miró seriamente. «Decidas lo que decidas sobre tu matrimonio, Velma. No lo hagas por miedo a lo desconocido. Tómala basándote en lo que quieres ser». Velma asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con algo muy dentro de ella. Esa investigación de la que hablaba, ¿está Premium Motors realmente involucrado en ella? Forrest dejó la taza a un lado. «Estoy bastante seguro de ello. Tengo los papeles de varios coches, su historial de revisiones, los datos de los anteriores propietarios. La diferencia de kilometraje es obvia. El problema es que, sin información privilegiada, es difícil demostrar la naturaleza sistémica del fraude y averiguar quién está detrás. ¿Crees que esto podría afectar a la carrera de Luis si la información se hace pública? Probablemente sí», respondió Forrest con sinceridad, sobre todo si él lo sabía e hizo la vista gorda. O, Dios no lo quiera, formaba parte del plan. Velma se lo pensó un momento. Era muy posible que Louis no supiera nada. Pero, ¿y si lo sabía? ¿Y si su relación con Freya no era solo una aventura, sino parte de un juego mayor? «Necesito tu ayuda, Forrest», dijo lentamente. Hubo un silencio incómodo en la barbacoa de Edgar después de que Velma se marchara. Los invitados que habían presenciado el enfrentamiento hablaban en voz baja y lanzaban miradas curiosas a Luis y Freya. Edgar, al darse cuenta de la tensión, se acercó rápidamente al equipo de música y subió el volumen. Los sonidos de una canción popular llenaron el espacio, devolviendo poco a poco la normalidad a la fiesta. «Idiota», resopló Freya mientras ella y Luis se retiraban a un rincón más apartado del patio, apareciendo sin invitación y montando una escena. «No me extraña que estés cansado de ella».
Luis permaneció en silencio, mirando hacia la puerta por donde acababa de desaparecer su mujer. «Hola», Freya chasqueó los dedos delante de su cara. «¿Estás aquí? Olvídate de ella. La noche acaba de empezar». «No debería haberte dejado hablar así con ella», dijo Luis en voz baja. «Oh, no me digas que tienes conciencia», puso los ojos en blanco. «Tú elegiste este juego, Luis. Es demasiado tarde para cambiar las reglas». La miró como si la viera por primera vez. Su hermoso rostro parecía duro, sus ojos fríos y calculadores. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? «Voy a por una copa», dijo apartándose. «No hagas ninguna estupidez», le advirtió Freya. «Recuerda nuestra conversación. Ronald se jubila al final del trimestre. Esta es tu oportunidad». Luis asintió y se dirigió a la barra. El camarero contratado para la fiesta estaba mezclando cócteles con destreza profesional. «Whisky doble», dijo Luis, sin hielo. Tomó un sorbo de la fuerte bebida y sintió un calor que le subía por la garganta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos? No podía quitarse de la cabeza la imagen de la cara de Velma cuando Freya la había empujado, el dolor y la humillación en sus ojos, y él se quedó allí, sin hacer nada. 12 años de matrimonio, 12 años que ahora se veían amenazados por... ¿qué? ¿Ambición? ¿Miedo a envejecer? ¿Una debilidad momentánea que se convirtió en una avalancha de errores? Una noche dura, ¿eh? Edgar se materializó a mi lado con una copa de champán en la mano. «Podría decirse que sí», replicó Luis con evasivas. «Mira», Edgar bajó la voz, «no quiero entrometerme en tu vida personal, pero te das cuenta de que Freya no es quien dice ser, ¿verdad?» Luis lo miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Está intentando conseguir el puesto de Ronald. Hará cualquier cosa por conseguirlo». Edgar bebió un sorbo de champán. «Utilizará a cualquiera que pueda ayudarla. Incluido yo», dijo Luis despacio, y no era una pregunta. «Has dicho que yo no», se encogió de hombros Edgar. «Ten cuidado. Todo en nuestro negocio está demasiado interconectado». Dio una palmada en el hombro a Luis y se retiró hacia los demás invitados, dejándolo a solas con sus desagradables pensamientos. Freya, mientras tanto, charlaba apasionadamente con el jefe de finanzas, riéndose de sus chistes y mirando de vez en cuando en dirección a Luis. La estrategia estaba clara. Se relacionaba con todo aquel que pudiera afectar a su carrera. Luis apuró su vaso y pidió otro. Necesitaba despejarse, pensar en todo lo que estaba pasando, sobre Velma, sobre Freya, sobre su trabajo, en cómo se las había arreglado para meterse en semejante lío. En el otro extremo del patio, Tim Henderson, uno de los vendedores, contaba en voz alta una historia sobre un cliente difícil. Las risas acompañaban su narración. E imagínense, este tipo compró un Mercedes a todo precio sin ni siquiera comprobar el kilometraje. Tim se rió. Dijo que confiaba en nuestra reputación, si al menos supiera cuánto kilometraje había hecho realmente ese coche. Varias personas a su alrededor intercambiaron miradas significativas. Todo el mundo sabía que Premium Motors tenía un historial de kilometraje, Badgiel, pero nadie hablaba de ello abiertamente, sobre todo en una fiesta en la que podía haber gente de fuera. «Tim», dijo Edgar en tono de advertencia, al darse cuenta de que había bebido demasiado. «¿Qué?» Tim parpadeó confundido. «Solo estoy contando una anécdota divertida. Está todo el mundo aquí, ¿verdad?» «No todos». Edgar señaló con la cabeza a un grupo de personas que Tim no conocía. Las esposas y los maridos de compañeros que no trabajaban en el salón. ¡Ah! Se estiró Tim, comprendiendo por fin. Bueno, lo que quería decir era que el cliente no había comprobado el historial de servicio. No era para tanto. El momento incómodo se suavizó, pero Luis notó que Edgar se tensaba. Lo último que necesitaban era que alguien se pusiera a cotorrear sobre las prácticas internas de la empresa delante de extraños.
Luis sintió de pronto unas ganas irrefrenables de marcharse. Todo aquello, la fiesta, la gente, el trabajo, Freya, le parecía falso, superfluo. Bebió otro sorbo de whisky y sacó el teléfono. Tenía que comprobar si Velma estaba bien. Tal vez disculparse. Tal vez... ¡Luis! La voz de Freya lo devolvió a la realidad. Edgar quiere que hagas un brindis, como uno de los directivos con más éxito de la historia. Se acercó a él con una sonrisa destinada al público y lo cogió del brazo. Ahora no, Freya, dijo él en voz baja, intentando soltarse. No seas tonto. Ella le agarró el codo con más fuerza. Esta es tu oportunidad de impresionar a Montgomery. Rara vez asiste a eventos como este. Montgomery era el director general de Premium Motors y rara vez socializaba con mandos intermedios. Luis no se había percatado de su presencia. De acuerdo, aceptó a regañadientes, dándose cuenta de que negarse llamaría aún más la atención que aceptar. Edgar dio una palmada, llamando la atención de los invitados. Amigos, brindemos por nuestro nuevo hogar y por la buena compañía, y quiero que uno de nuestros mejores directivos, Louis Brooks, haga el brindis. Aplausos, sonrisas, miradas expectantes. Luis se acercó al centro y levantó su copa, pensando febrilmente qué decir. De repente, el fuerte sonido de una sirena cortó el aire. Una alarma de incendios, dura, estridente, que no dejaba lugar a dudas de que no se trataba de un simulacro. ¿Qué demonios era aquello? Edgar corrió hacia el panel de alarma, cerca de la puerta de la casa. «Que todo el mundo mantenga la calma», gritó Luis, asumiendo automáticamente el papel de líder. «Diríjanse ordenadamente hacia la salida». No cundió el pánico. Todos eran adultos en su sano juicio, pero la tensión era palpable. Los invitados se acercaron a la puerta, hablando y mirando a su alrededor en busca del origen de la alarma. No se veía humo. «Es una falsa alarma», anunció Edgar en voz alta, volviendo del panel. «El sistema muestra un sensor en el garaje, pero no hay fuego. Un fallo técnico, supongo, pero se estaba haciendo tarde. La gente estaba saliendo y muchos habían decidido que era un buen momento para irse a casa». «Voy a comprobar el garaje», le dijo Luis a Edgar. «Por si acaso». Freya lo siguió mientras se dirigía al garaje anexo a la casa. «Qué extraña coincidencia», dijo ella. «Justo después de que se fuera tu mujer». Luis le dirigió una mirada contrariada. «¿De verdad crees que Velma tuvo algo que ver con la alarma de incendios? ¿Por qué no iba a tenerlo? Estaba herida, humillada». Freya se encogió de hombros. «La gente en ese estado suele hacer estupideces». Luis negó con la cabeza, pero una duda se agitó en su interior. Velma no era vengativa, pero hoy vio algo nuevo en sus ojos, una determinación que no había notado antes. La puerta del garaje estaba entreabierta. Luis entró con cautela y pulsó el interruptor de la luz. La luz inundó el espacioso habitáculo donde estaban aparcados los dos coches de Edgar, una berlina de lujo y un deportivo descapotable. Nada fuera de lo normal, ni rastro de humo o fuego. «¿Lo ve? Falsa alarma», dijo, volviéndose hacia Freya. Pero ella no le miraba a él, sino a algo que había detrás. Luis se dio la vuelta y vio que la puerta principal del garaje se había abierto del todo. En el umbral había 3 hombres. Uno de ellos llevaba el uniforme de inspector de bomberos. El segundo llevaba una cámara apuntando al garaje. El tercero... Luis no conocía al tercero, pero algo en su cara le resultaba vagamente familiar. «Buenas noches», dijo el inspector. «Bomberos de Miramar. Hemos recibido una llamada sobre posibles infracciones de seguridad contra incendios en un evento privado». «¿Qué llamada?», se indignó Freya. «Esto es propiedad privada». «¿Es usted el propietario de la casa?», preguntó el inspector. «No, pero... Entonces, por favor, no interfiera en la inspección». Dio un paso hacia el interior del garaje. «Por cierto,
También hemos recibido una denuncia anónima sobre un posible almacenamiento ilegal de piezas de automóvil con números de identificación alterados. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Piezas con números alterados? ¿Podría estar relacionado con los mismos coches que habían pasado por su exposición con el kilometraje Labao? Aquí no hay recambios, dijo con seguridad. Solo los coches personales del propietario. Lo comprobaremos, asintió el inspector a sus compañeros. Procedimiento habitual. El hombre de la cámara siguió filmando, mientras el tercero, al que Luis no conocía, escudriñaba el garaje tomando notas en un cuaderno. ¿Es usted periodista? Freya se volvió hacia el hombre de la cámara, con una creciente irritación en la voz. ¿A qué publicación representa? Miramar Times, respondió el hombre. Estamos haciendo un reportaje sobre los bomberos. Información pública. Eso es una invasión de la intimidad. Freya estaba indignada. Me quejaré a la dirección. Por favor, respondió la periodista con indiferencia. Deje sus datos y nuestro departamento jurídico se pondrá en contacto con usted. En ese momento, Edgar entró literalmente volando en el garaje, seguido por el ansioso dueño de la casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Edgar. ¿Por qué habéis entrado sin permiso? Actuamos dentro de la ley. El inspector le entregó un documento. Aquí está la orden de inspección. Tenemos toda la autorización necesaria. Mientras Edgar estudiaba el papel, el tercer desconocido, al que Luis no pudo identificar, se dirigió a la pared trasera del garaje. Allí, detrás de los estantes de herramientas, había otra puerta, a un lavadero. ¿Qué es eso?, preguntó señalando la puerta. Una despensa, respondió rápidamente el casero. Ahí están las herramientas de jardinería. ¿Le importa que echemos un vistazo? El casero miró a Edgar, y Luis pudo ver la palidez en su rostro. La verdad es que sí me importa, dijo. Sin una orden judicial no tienen derecho a... En realidad, sí lo tenemos, interrumpió el inspector. La orden nos da derecho a comprobar la seguridad contra incendios de todas las habitaciones conectadas con el garaje. Edgar parecía a punto de sufrir un ataque. Mire, dijo conciliador, no montemos una escena. Nuestros invitados se marchan, la fiesta ha terminado. Quizá podamos acordar otro momento para la inspección. Me temo que no, dijo el inspector con firmeza. Por favor, abra la puerta. Luis observó con creciente preocupación. Algo iba mal. Edgar y el casero estaban claramente nerviosos por el contenido de aquel trastero, y la presencia de periodistas hacía aún más sospechosa la situación. De mala gana, el casero sacó una llave y abrió la puerta de la trastienda. El inspector y el desconocido, al que Luis seguía sin poder identificar, entraron. El periodista con la cámara se quedó en el umbral sin dejar de filmar. Al cabo de unos segundos, la voz del inspector llegó desde la trastienda. ¿Son salpicaderos de coche? ¿Y cuenta kilómetros? ¿En un domicilio particular? Luis sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Odómetros, salpicaderos, eran los componentes necesarios para falsificar el kilometraje de los coches, y estaban guardados en casa del director de marketing de su concesionario de coches. Puedo explicárselo, empezó Edgar, pero el inspector ya estaba saliendo de la trastienda con varios salpicaderos en las manos. Explíqueselo a la policía, dijo. Me veo obligado a informar del hallazgo a las fuerzas del orden. Esto va más allá de mis competencias como inspector de incendios. El tercer desconocido le siguió, y en cuanto la luz le iluminó la cara, Luis comprendió de pronto por qué le resultaba familiar. Había visto su foto en las cuentas de redes sociales de Velma hacía años. Era su exnovio, un periodista. ¿Cómo se llamaba? ¿Forrest? Sí, Forrest Kimball. Todo tiene sentido. Velma dejó la barbacoa humillada y disgustada, y fue directa a su ex, un periodista que al parecer estaba investigando un fraude de coches. Velma, susurró Luis sacando su teléfono. ¿Qué?
intervino Freya de pie junto a él, con una expresión de horror en el rostro. Nada. Se apartó y marcó el número de su mujer. El teléfono no estaba disponible o estaba apagado. Luis volvió a intentarlo con el mismo resultado. En el patio de la casa reina el caos. Los invitados que quedaban se apresuraban a abandonar la fiesta, no queriendo verse implicados en el escándalo. Edgar discutió en voz alta con el inspector, alegando que no tenía ni idea del contenido de la trastienda. El casero se sentó en silencio en una silla, tapándose la cara con las manos. Freya se acercó a Luis con la cara blanca de asombro. «Es tu mujer, ¿verdad?», siseó. «Ella lo preparó todo». «No digas tonterías», soltó Luis, marcando de nuevo el número de Velma. Ella no podía saber lo de las piezas en la trastienda. «No, pero trajo aquí a su amiga periodista». Freya parecía dispuesta a darle un puñetazo. «¿Te das cuenta de lo que esto significa para todos nosotros? ¿Para tu carrera?». Luis la ignoró, escuchando los largos pitidos. Velma seguía sin contestar. Detrás de él, Forrest Kimball hablaba con el inspector, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Un periodista con una cámara filmaba los componentes del coche que los policías, que habían acudido a la llamada del inspector, empezaban a retirar de la trastienda. «Es un desastre», dijo Tim Henderson, que se acercaba. «Si la prensa se entera de que hemos estado falseando el kilometraje...». «Cállate, Tim», le cortó Luis. «Cállate de una vez». Volvió a marcar el número de Velma. No estaba disponible. Montgomery, el director general de Premium Motors, estaba a un lado, hablando por teléfono. Por su expresión sombría, estaba claro que ya estaba tomando medidas para minimizar los daños a la empresa. «Señor Brooks». Uno de los policías se acercó a Luis. «Tengo que hacerle unas preguntas sobre su trabajo en Premium Motors». «Por supuesto», contestó Luis automáticamente, sin dejar de acercarse el teléfono a la oreja. ¿Sabía lo del fraude del cuentakilómetros? Luis vaciló. No estaba directamente implicado, pero lo sospechaba. Había visto los indicios. Había oído indicios en conversaciones. Y callaba porque era rentable para la empresa y, por extensión, para él. «Tengo que ponerme en contacto con mi mujer», dijo en lugar de contestar. «Es urgente». «Señor Brooks», repitió el policía con insistencia, «le he hecho una pregunta». En ese momento Luis vio que Forrest Kimball le miraba fijamente desde el otro lado del patio. Sus miradas se encontraron y el periodista asintió ligeramente, como si confirmara la corazonada de Luis. Sí, Velma estaba con él. Sabía lo de la investigación y probablemente había contribuido a acelerarla. Luis volvió a marcar el número de su mujer. El teléfono estaba apagado. El pánico se apoderó de él. ¿Y si Velma decidía no volver? ¿Y si esta noche, esta humillación, era la gota que colmaba el vaso? ¿Y si se había enterado de los tejemanejes de la peluquería y pensaba que él también estaba implicado? Tenía que explicárselo, disculparse, arreglar las cosas. Volvió a marcar el número por 10ª, 20ª, 30ª vez, pero Velma no contestó. Velma se despertó en una cama desconocida de la habitación de invitados de Forrest. La luz del sol se colaba a través de las cortinas translúcidas, tiñendo la habitación de un suave resplandor matutino. Permaneció inmóvil durante unos segundos, recordando los acontecimientos de la noche anterior, la barbacoa, la humillación, el encuentro con Forrest y su conversación sobre las travesuras en el concesionario de coches. Miró la mesilla de noche y vio el teléfono enchufado al cargador. Lo encendió y la pantalla cobró vida de inmediato, mostrando numerosas notificaciones. 35 llamadas perdidas de Luis y una docena de mensajes de texto. El último decía: «Por favor, Velma, tenemos que hablar. Te espero en casa. No importa cuándo llegues». Guardó el teléfono y se levantó de la cama. Sobre la silla había ropa doblada, la camiseta y los pantalones de chándal que Forrest le había dejado la noche anterior.
Su propia blusa y sus pantalones parecían arrugados después de lo de ayer. Después de ducharse y cambiarse, Velma bajó a la cocina, donde Forrest ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días», dijo sin volverse. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «Sorprendentemente bien», dijo sentándose a la mesa. «Gracias por la ropa». «De nada». Forrest le puso delante una taza de café y un plato de huevos revueltos. ¿Has mirado el teléfono? Sí. Luis llevaba toda la noche intentando llamar. No me extraña. Forrest se sentó frente a ella con su taza. Anoche las cosas no salieron según lo previsto. ¿A qué te refieres? Forrest habló de la inspección sorpresa de los bomberos, de los componentes del coche encontrados y del inicio de la investigación. ¿De verdad no sabías lo que encontrarían allí?, preguntó Velma cuando terminó. ¿De verdad? Sospechaba que encontrarían algo, pero no estaba seguro de qué. Forrest tomó un sorbo de café. Llevaba semanas siguiendo a Edgar. Tenía información de que estaba relacionado con la estafa, pero necesitaba pruebas. «¿Y me has utilizado?» No era una pregunta, sino una afirmación. Forrest negó con la cabeza. «No, Velma. Cuando llamaste tenía muchas ganas de ayudar, pero luego, al escuchar tu historia, era una oportunidad que no podía dejar pasar». La miró directamente a los ojos. «No estoy orgulloso de no habértelo contado todo enseguida, pero no te utilicé, nunca lo haría». Velma lo miró en silencio, tratando de ordenar sus sentimientos. Extrañamente, no sentía ira. Tal vez después de la traición de Luis de ayer, simplemente no le quedaban emociones para más decepciones. «¿Qué va a pasar ahora?», se pregunta finalmente. «¿Con la investigación? La policía la continuará. Es probable que todo el concesionario se vea afectado. Sin duda, la dirección conocía el fraude». Hizo una pausa Forrest. «Luis podría estar implicado, Velma, o al menos enterado de lo que estaba pasando». Ella asintió, aceptando esa posibilidad. «Tengo que hablar con él». «¿Estás segura?» La voz de Forrest sonaba preocupada. «Puedes quedarte aquí 1 o 2 días más si necesitas tiempo para pensar». «No», dijo Velma con firmeza. 12 años de matrimonio merecían al menos una conversación sincera. Después de desayunar, Forrest se ofreció a llevarla a casa, pero ella declinó, pues prefería conducir su coche. Antes de marcharse, la abrazó con fuerza. «Pase lo que pase, recuerda que siempre puedes elegir», le dijo, «y siempre puedes contar conmigo para ayudarte». El viaje a casa duró una media hora. Velma condujo despacio, reflexionando. ¿Qué le diría a Luis? ¿Qué quería oír de él? Y lo más importante, ¿qué quería ella de esta conversación y de su futuro? Cuando aparcó delante de la casa, el coche de Luis ya estaba en la entrada, así que estaba en casa, esperándola. Velma respiró hondo y salió del coche. La puerta principal estaba abierta. Entró y enseguida oyó sus pasos desde la cocina. «¿Velma?» Luis apareció en el pasillo, con aspecto demacrado y sin afeitar. Las ojeras hablaban de una noche en vela. «Gracias a Dios que has vuelto». Hizo un movimiento para abrazarla, pero se detuvo al notar su postura tensa. «¿Dónde te habías metido?», preguntó dando un paso atrás. «He estado llamando toda la noche». «En casa de una amiga», respondió Velma brevemente, pasando junto a él hacia el salón y sentándose en una silla. «Tenemos que hablar, Luis». Él asintió y se sentó en el sofá de enfrente, juntando las manos. «Velma, sobre lo de ayer, lo que pasó en la barbacoa. Te debo una disculpa. No debí dejar que Freya te hablara así». «No es solo eso». Velma lo miró con calma. «Se trata de la mentira. Me mentiste sobre lo de solo para el personal. Mentiste sobre dónde estabas el jueves por la noche. Mentiste sobre muchas cosas y durante mucho tiempo». Luis bajó los ojos. «Lo sé, y es culpa mía, pero, Velma, tienes que entender, estoy confundido. Freya no significaba nada. Fue una estupidez, un error».
No solo Freya, Velma sacudió la cabeza. El concesionario de coches, el fraude del cuentakilómetros. ¿Lo sabías? Luis levantó la vista bruscamente con el asombro reflejado en el rostro. ¿Tú? ¿Dónde? Lo sabía, asintió ella, más para sí misma que para él. ¿Hace cuánto tiempo? Luis se pasó una mano por el pelo con varias emociones debatiéndose en su rostro. No estaba directamente implicado, dijo finalmente. Solo adiviné. Vi algunas señales, pero nunca me involucré. Pero tampoco lo impediste, resumió Velma. Porque era lucrativo, ¿verdad? Porque podía ayudar a tu carrera. Sí, respondió con sencillez. Temía perder mi trabajo si empezaba a hacer preguntas. Y entonces se convirtió en la norma. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. Velma se quedó mirando a su marido, intentando ver en él al Luis del que se había enamorado 12 años atrás. El Luis que era honesto, impulsivo, que compartía sus sueños y planes. Pero frente a ella se sentaba otro hombre, cansado, confuso, transigente con su propia conciencia. ¿Y Freya? Preguntó ella. Luis suspiró. Empezó hace 3 meses. Es una nueva vendedora. Llegó con ideas y ambición. Me prestó atención, me hizo cumplidos, me dijo que me merecía algo mejor, que con sus contactos podríamos salir adelante. Hizo una pausa. Sé que suena patético, pero has estado muy distante últimamente y ella... ¿Yo he estado distante? Velma sintió que la ira le subía por dentro. ¿O has estado distante, Luis? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día? ¿Sobre mis sentimientos? ¿Sobre mis sueños? Ni siquiera te diste cuenta de que existía mientras te preparaba el desayuno y te lavaba las camisas. Tienes razón, aceptó bruscamente. Estaba demasiado ocupado conmigo mismo, con mi carrera. Te di por descontada, la miró. Pero nunca dejé de quererte, Velma. Nunca. Ella negó con la cabeza. El amor no son solo palabras, Luis, son acciones. Son las decisiones que tomamos cada día, y tus elecciones de los últimos meses no tienen nada que ver con el amor. Se hizo el silencio. Un pájaro pasó volando junto a la ventana, su sombra se deslizó por el suelo del salón durante un instante. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Luis. ¿Con el concesionario de coches? ¿Con la investigación? La policía continuará la investigación, contestó Velma. Forrest es el periodista de investigación. Nos conocíamos antes que tú, y ayer acudí a él en busca de ayuda. Y te utilizó para llegar a la taberna, comentó Luis con amargura. No, objetó Velma. Me ayudó cuando estuve enferma. Y el hecho de que coincidiera con su investigación... Se encogió de hombros. La vida está llena de coincidencias. Ya lo conocías, no era una pregunta. Antes de mí, sí, pero eso fue hace mucho tiempo y no por mucho tiempo, miró a su marido con atención. A diferencia de ti, yo nunca he engañado a nuestros votos, Luis. Él bajó la cabeza reconociendo el golpe. Sé que lo has hecho, y lo siento de verdad. Levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Puedo arreglarlo, Velma. Solo dame una oportunidad. Podríamos empezar de nuevo, quizá dejar Miramar. Encontraré otro trabajo, uno honrado. Velma lo escuchó, sintiéndose extrañamente tranquila. Ayer no habría dejado pasar la oportunidad de salvar su matrimonio, de volver a la vida a la que estaba acostumbrada. Pero hoy... ¿Sabes, Luis? Comenzó lentamente. Ayer, hablando con Forrest, recordé un viejo sueño mío, de tener mi propia clínica dental. Sonrió ante algunos de sus pensamientos. Cuando nos conocimos, te hablé de ello. Un lugar donde la gente no tuviera miedo de tratarse los dientes, con un enfoque especial hacia los niños y los ancianos. Lo recuerdo, dijo Luis en voz baja. Te entusiasmó la idea. Luego nos casamos, compramos una casa y, poco a poco, mi sueño pasó a un segundo plano. Tu carrera parecía más prometedora, más importante. Lo atravesó con la mirada.
No te culpo. Fue decisión mía apoyarte en vez de seguir mi propio camino. Aún puedes perseguir tu sueño, dijo Luis. Yo te apoyaré. Podemos usar nuestros ahorros. ¿Ahorros, algunos de los cuales son deshonestos?, preguntó Velma en voz baja. No, Luis. Quiero hacer borrón y cuenta nueva, a mi manera. Se quedó callado, dándose cuenta de a dónde quería llegar. «Me vas a dejar», afirmó. «No lo sé», respondió Velma con sinceridad. «Lo único que sé es que no puedo seguir así. Me merezco algo mejor. Y por extraño que parezca, tú también». ¿Y eso qué significa? Significa que los dos hemos sido infelices, Luis. Tú has estado buscando validación fuera, yo he estado reprimiendo mis deseos para mantener el status quo. No es una relación sana. Luis la miró con asombro como si la viera por primera vez. Tal vez fuera así. Velma sentía que había cambiado más en aquellas 24 horas que en años. «¿Qué sugieres?», le preguntó. Velma respiró hondo. «Una separación. Durante un tiempo, necesito espacio para ordenarme, para averiguar lo que realmente quiero. Y tú tienes que lidiar con las consecuencias de la investigación. ¿Y crees que después de todo esto podremos volver a estar juntos?». Había duda en su voz. «No lo sé», repitió ella. «Pero sí sé que si ahora intentamos arreglar nuestro matrimonio sobre los viejos cimientos, pronto volverá a desmoronarse». Luis guardó silencio durante largo rato, pensando en lo que ella había dicho. Luego asintió lentamente. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Como siempre, tienes razón, Velma. Lo único que puedo pedirte es que no cierres la puerta del todo. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». «No voy a cerrar la puerta», respondió ella. «Pero tampoco puedo prometerte nada. Ahora tengo que pensar en mí». «¿A dónde irás?», preguntó. «¿Volverás con ese periodista?». «No», Velma negó con la cabeza. «Creo que me buscaré un piso, y quizá hable con la doctora Montgomery para pedir una excedencia. Necesito tiempo. Podría irme de casa», sugirió Luis. «No tienes por qué mudarte a ningún sitio». «Gracias, pero me resultaría más fácil empezar de cero en un sitio nuevo», se levantó. «Empacaré lo esencial hoy y volveré por el resto de mis cosas más tarde». Luis se levantó también. Había una distancia de unos pasos entre ellos, pero parecía que les separaban kilómetros. «Lo siento, Velma», dijo, y había auténtico dolor en su voz. «Siento haberte fallado, no haber sido el hombre que prometí ser». «Yo también lo siento», respondió ella suavemente. «Siento haber tardado tanto en escuchar mi voz interior, no haber defendido mis sueños». Se quedaron mirándose el uno al otro en el salón lleno de recuerdos de sus 12 años juntos. No hubo gritos dramáticos, ni platos rotos, ni insultos, solo una tranquila toma de conciencia del final de un capítulo y el comienzo de otro. Velma se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas. Luis no la siguió, dejándole espacio. Dobló metódicamente la ropa, los artículos de aseo y los documentos importantes. Cogió una foto de sus padres, un libro que estaba leyendo, los pocos objetos personales que la definían como Velma, no como la señora Brooks. Cuando volvió al salón con 2 bolsas, Luis estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «Te llamaré dentro de unos días», dijo Velma, «cuando me haya instalado». Él asintió sin levantar la vista. «Ten cuidado, Velma», dijo en voz baja. «Y gracias por todo». Ella se acercó y le tocó ligeramente el hombro. «Adiós, Luis. Espero que encuentres el camino». Con esas palabras, salió de la casa que había sido su hogar durante tantos años. Al meter las maletas en el maletero del coche, Velma no sintió amargura ni arrepentimiento, sino un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba por inercia, por miedo a la soledad o a la opinión pública, sino siguiendo su brújula interior. Al ponerse al volante, se preguntó por un momento a dónde ir. ¿Al hotel? ¿A casa de Forrest? Pero entonces se le ocurrió otra cosa.
Sacó su teléfono y encontró el número de la doctora Montgomery. Doctora Montgomery, soy Velma Brooks. Siento molestarla en su día libre, pero tengo una idea que me gustaría discutir con usted sobre una posible ampliación de la clínica. Velma arrancó el coche y salió a la carretera. Por delante había un futuro desconocido, lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Y por primera vez en años se sintió realmente viva, preparada para afrontar ese futuro en sus propios términos.